Nos acompaña esta mañana Manuel Martínez Gómez. Es una persona muy conocida en Aranjuez y muy conocida por todos los que estáis aquí. Y es muy conocida por sus trabajos divulgativos relacionados con nuestro pueblo, bien sea sobre su historia, su cultura, su economía, en definitiva, el paisaje, que es lo que nos ha traído este curso. Manuel desarrolla su labor divulgativa desde el punto de vista audiovisual, a través de publicaciones que muchos de vosotros ya conocéis y que llevan este título que pone aquí, de Aranjuez a poquitos. Quiero decir que sus trabajos son cortos, breves, pero destacan por su seriedad a la hora de documentarse. Yo doy fe de ello porque a veces hemos hablado largo y tendido sobre algunos de estos temas que tiene él aquí en sus vídeos. Y además por su rigor en la información. Además, esta brevedad hace que sean mucho más asequibles y mucho más fáciles de digerir. Los que os habéis apuntado a este curso vais a conocer de primera mano cómo le surgió a Manuel esta idea, que lo hemos hablado muchas veces. Él nos dirá cómo, pero que todo el mundo ha ido viendo poco a poco los vídeos que ha elaborado y nos va a poner algunos de ellos. Claro, poquitos, porque tenemos poco tiempo. A las 12 ya tenemos otra charla. Tenemos poco tiempo, pero... Perdón, pero bueno, por lo menos veis lo que tenéis y ya una vez que él nos presente lo que haya traído para hoy, vosotros os resulta mucho más fácil porque podéis entrar en internet y conocerlos a todos. Con estos vídeos nos va a permitir conocer, como os decía al principio, este maravilloso paisaje que nos rodea y que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, Manuel, todo tuyo. Bueno. Gracias, Alicia. ¿Se me oye bien así? ¿Se oye perfecto? Vale. Bueno, pues vamos a ir empezando si queréis, que tenemos poco tiempo, la verdad. Hay que terminar antes de la 1, si es posible, para dar paso a una conferencia de verdad. Lo de ahora no es una conferencia de verdad, es un encuentro entre amigos, ¿vale? Para divulgar un poquito la historia de Aranjuez, pero en un curso de verano tiene que ser todo ágil y fresquito, así que vamos a ir ligeritos viendo cosas curiosas. Bueno, lo primero que quiero saber es si estáis a gusto y fresquitos, que afuera hace mucho calor. Sí, ¿no? En cuanto al calor, sabéis que hay mucha gente que cuando hace mucho calor se mete en los centros comerciales a pasar el sofoco, ¿no? Espero que no hayáis venido aquí por eso y que hayáis venido a escuchar lo que os tengo que contar. Bueno, pues veréis, un día Alicia y Daniel, lo que son los organizadores principales de este curso de verano, pues contactaron conmigo para que a ver si tenía yo a bien venir por aquí a contaros un poco esto. Y yo, como no sé decir que no, pues aquí estoy, ¿vale? Soy fácil. ¿De qué se trata lo que vamos a ver aquí? Pues más o menos es la idea de por qué surge esto, cómo se hizo, cómo se forjó, si acaso las conclusiones finales de todo este trabajo de unos años, y eso es lo que vengo a traeros, ¿vale? Entonces no sé si lo conocéis. Yo quería saber de vosotros si hay gente, lo primero, si hay gente que no es de Aranjuez, que sea gente de fuera, que levante la mano por favor, si hay alguien que no sea de aquí. Vale, porque si me refiero a algún lugar concreto, pues para dar alguna pista, no dar por hecho que todo el mundo sabe dónde está cierto lugar, ¿vale? Y por otro lado, aparte de eso, deciros también que me gustaría saber si hay alguien, que seguro que hay muchos, que no conocéis este trabajo. Habrá mucha gente de vosotros que no conozca este trabajo. Vale, pues espero que los que ya lo conocen lo sigan visitando y los que no se animen a consultarlo, ¿vale? Vamos a empezar un poco diciéndoos que de lo de hoy yo espero básicamente dos cosas. La primera, podemos decir que paséis un buen rato. Para mí es fundamental que paséis un buen rato aquí fresquitos, que la verdad es que falta hace pasar buenos ratos con la que está cayendo ahí fuera, y no me refiero solo al calor, sino a otras cosas, ¿eh? No hay más que poner el telediario, entonces nos olvidamos de todo y aquí vamos a disfrutar. Y por otro lado, lo que sí me gustaría también es que, visto el nivel que hay de los ponentes aquí, que no los voy a nombrar a todos porque tienen mucho nivel, pues el mío no haga que el nivel medio baje, por lo menos que se mantenga, ¿vale? Y dicho esto, vamos a empezar viendo un vídeo
con el cual pues vamos a entrar de lleno en el asunto, de lleno. Vais a ver por qué. Es un vídeo que se llama A quien corresponda y que publiqué en el mes de junio de 2023. Es un resumen del vídeo completo, son 6 minutos los que voy a teneros entretenidos, espero que os guste y quiero captar la atención vuestra con este vídeo porque veréis que es impactante. Vamos con él.
¿Cómo se os ha quedado? Muy buena idea. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Pensad una cosa, Aranjuez son los dos Aranjueces que habéis visto y los turistas cuando vienen ven los dos. Nosotros vivimos aquí. Tenemos la costumbre muchas veces de echar las culpas a los políticos, al alcalde de turno. Yo no voy a defender a ninguno, por supuesto que no, pero no toda la culpa es de los políticos. Esa señal del autobús doblada no la ha doblado un concejal. La mierda que hay por el suelo no la ha tirado el alcalde o la alcaldesa, ¿verdad? Es decir, que depende de nosotros muchas veces cómo están las cosas y no nos lo planteamos. Bueno, lo he querido poner para captar vuestra atención y haceros reflexionar sobre este asunto, que tenemos dos aranjueces, a ver por cuál apostamos cada uno de nosotros, ¿vale? Creo que está claro. Bueno, pues, dicho esto, como muchos de vosotros no me conocéis, aunque Alicia ha hecho una presentación, voy a deciros quién soy yo. Como vais a ver aquí ahora, mi nombre es Manuel y la MG significan Martínez Gómez. Hasta hace muy pocos años, pues me confieso que era un total desconocedor de la historia de Aranjuez. La verdad que yo no me preocupaba por la historia de Aranjuez. Y bueno, poco a poco, pues me fui interesando por ella y bueno, y ahora pues sigo aprendiendo. La verdad es que Aranjuez es tan inmensa la historia que tiene que no paras de aprender. Cada día aprendes algo nuevo, si no es en un libro, es con un amigo o con una persona que sabe más que tú y te enseña. Aranjuez, no tengo yo que descubrir ahora que tiene un enorme potencial, ¿verdad? Un enorme potencial, pero estaba muy abandonado y sigue muy abandonado. ¿A qué se debe ese abandono? Alicia, ayer en la presentación del curso, ya adelantaba la idea me machacó la idea que yo tenía para contaros hoy, pero es que lo clavó, porque pensamos lo mismo sin haber quedado de acuerdo. Es decir, lo que no se conoce no se valora, no se quiere, no se defiende y no se cuida. Yo creo que es la línea que Alicia habló ayer. Por ello estoy convencido, como digo ahí, que si Aranjuez tiene futuro pasa porque los ciudadanos, que somos nosotros, pues lo valoremos, lo amemos, lo cuidemos y lo defendamos cuando toque. Pero para ello, previamente, hay que conocerlo, ¿vale? Y quizá, de esa manera, pues algún día evitemos imágenes como las que hemos visto tan desagradables. De modo que yo por lo menos lo veo muy claro, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que lo que se necesita aquí es difundir, divulgar de alguna manera la historia de Aranjuez, darlo a conocer. ¿Qué es difundir y divulgar? Según la RAE, la Real Academia, más o menos viene a decir que publicar, propagar, poner algo, que pueden ser noticias, costumbres o ideas, al alcance del público para que sea conocido por muchas personas en diversos lugares. Eso es lo que se trata cuando hacemos difundir o divulgar algo, ¿vale? Veréis, hasta hace muy poco de ahí cogí la idea, había un programa en Onda Cero, en la emisora, que era un espacio que se llamaba Divulga que algo queda, que alguno os sonará seguramente. Y cogiendo esa máxima, pues quise ir por ahí, por esa línea, divulgar, difundir un poquito la historia de Aranjuez, que yo iba aprendiendo poco a poco, y algo seguro que se le va quedando en la memoria a la gente. Por ahí empecé, haciéndolo siempre en círculos entre amigos, al principio, círculos muy pequeños, compañeros de clase, compañeros de trabajo, amigos, familiares y demás. Y bueno, la cosa luego pues se fue extendiendo. En ese momento llegó el COVID, que no se nos ha olvidado creo que a ninguno. Nos encerraron en casa, ¿verdad? Estuvimos ahí bastantes semanas encerrados en casa y ahí la mente empieza a dar vueltas y hay que entretener a la mente. Y en ese momento pensé que tenía que hacer algo con los pocos conocimientos que hasta ese momento yo tenía. Y dije, voy a hacer algo. Voy a difundir esto entre la gente. ¿Y cómo lo hago? Hoy día, con la vida que se lleva, pues, en fin, vamos muy acelerados y pensé que para hacer algo con ello de una manera gratuita, cómoda, de fácil acceso y demás, pues tenía dos posibilidades. Básicamente una sería hacer artículos escritos, cosa que luego a la gente le cuesta mucho leer porque vamos muy deprisa, y sin embargo pues pensé que lo mejor era hacer pequeños vídeos cortitos con historias, no mezclar muchas cosas, sino hacer una historia su vídeo, otra historia su vídeo, otra historia su vídeo, siempre muy cortito para que fuese ameno. Y yo creo que así la gente lo ve mejor. Después de hacer alguna prueba, pues entre los amigos y la gente más cercana, palpar un poco qué les parecía, cómo quedaba aquello,
una especie de premier que se dice en el cine, ¿no? Pues di la sensación de que a la gente le gustaba y dije, pues lo voy a hacer en serio, me voy a lanzar con ello, sin medios materiales, porque todo de alguna manera artesanal, con mi propio móvil grababa los audios, con mi propio móvil grababa, en fin, así. Y bueno, en aquellos momentos, pues al ponerme con ellos ya un poquito más en serio, salieron vídeos como el que vais a ver ahora, que fue publicado en enero del 25, hace poco realmente. Bueno, eran 10 minutos, solo traigo 6 para que os hagáis una ligera idea, porque estoy seguro que os va a gustar tanto que cuando lleguéis a casa vais a correr derechos al ordenador a verlo entero. Estoy seguro. Vamos con él. En anteriores episodios hemos tratado temas como la declaración de Aranjuez como paisaje cultural en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Fue el primero de España en conseguirlo. Un proceso largo y tortuoso que comenzó en 1993 y terminó en 2001. Estamos a la entrada de la finca La Flamenca, pero ¿sabías que hace muchos años se fundó aquí la primera escuela de agricultura en España? Sucedió en 1855 y estuvo en Aranjuez un total de 12 años. Pasado este tiempo se trasladó a Madrid. Hoy es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Nos dimos un paseo también por el mar de Ontígola y la presa, construida por encargo del rey a Juan Bautista de Toledo. Se terminó en 1565, pero al llenarla, el agua hizo tanta presión que se produjo un grave derrumbamiento. Para solucionarlo, fue necesario colocar una serie de estribos y contrafuertes. ¿Sabías que fue la primera vez que se hacía esto en el Renacimiento? Aranjuez también fue pionero en las comunicaciones. Básicamente podemos decir que existieron 4 tipos de telégrafo: electrostático, óptico, eléctrico y telégrafo sin hilos, más conocido como radiotelegrafía. Aranjuez tiene mucho que ver con todos ellos y sus protagonistas. Desde los comienzos hasta la inauguración en 1912 de la telegrafía por Marconi y Alfonso XIII han ocurrido muchas cosas. Si te interesan los detalles, los encontrarás en el episodio 56. No debes perderte el capítulo 57 sobre el Regajal y las mariposas. Esta zona fue declarada reserva natural. Es un espacio de 629 hectáreas, o lo que es lo mismo, 754 campos de fútbol. Esta reserva es visitada por expertos de todo el mundo. Acoge 154 especies diferentes de las 507 que hay en España. Algunas son exclusivas. Se trata, pues, de una colonia muy valiosa. Llegó a ser calificada como la segunda más importante del mundo. Tristemente, hoy, este santuario de mariposas en el Regajal de Aranjuez es atravesado por 2 autopistas y una línea de tren de alta velocidad. ¿Te imaginas que el primer partido de fútbol jugado en España se hubiese celebrado aquí en Aranjuez? Valle Inclán, en 1934, dentro de una conferencia llegó a decir: «El fútbol lo importé yo a España». Don Ramón, rey del Esperpento, relataba un partido histórico celebrado en Aranjuez entre su equipo y el formado por el conde de Romanones. ¿Te imaginas que la anécdota sea cierta y el primer partido de fútbol jugado en España se hubiese celebrado en Aranjuez? ¿Y por qué no va a serlo? Nunca nadie desmintió a don Ramón. El episodio 59 se dedicó al puente Barcas. La historia comienza en 1656, cuando Felipe IV mandó construir el primer puente con 4 grandes barcazas. De ahí el sobrenombre de Puente de Barcas. Desde entonces hasta aquí han existido varios puentes, pero el de nuestro relato es aquel de 1834 que a la sazón se convirtió en el primer puente de España que dio paso a personas y carruajes a la vez. Después de numerosas pruebas, experimentos y demostraciones, lo cierto es que la primera llamada de teléfono que se hizo realmente en España fue entre Madrid y Aranjuez. Lo hicieron 2 novios en la víspera de su boda. En Madrid, el rey Alfonso XII, y en Aranjuez, María de las Mercedes.
¿Sabías que en Aranjuez estuvo el primer jardín botánico de España y muy posiblemente de toda Europa? Todo empezó con Felipe II, que añadió al Palacio y Casa de Oficios un centro de experimentación botánica donde aclimatar especies exóticas de todo el imperio. Para este rey, la botánica tenía un especial interés y siempre facilitó a sus médicos el trabajo sobre nuevos fármacos. De modo que en 1555 se estableció en Aranjuez el primer jardín botánico de España dedicado especialmente al cultivo de plantas medicinales. En 1932 se colocó la primera piedra de un proyecto muy ambicioso: crear unos estudios cinematográficos al modo de un Hollywood de los países hispanohablantes. Con el correr de los años, Aranjuez ha sido un lugar elegido para el rodaje de un buen número de películas durante la existencia de los estudios, pero también lo fue antes y después. En total, resulta una cifra tan grande que sería imposible nombrarlas todas, pero eso ya es otra historia. En Aranjuez no hubo un hipódromo, sino dos, ambos en la zona de Legamarejo. El primero, de 1851, fue uno de los pocos que había en España. Posteriormente, el rey Alfonso XIII mandó echarlo abajo y construir uno nuevo, mayor, magnífico. Con su inauguración en 1917, el Real Sitio entraba en el grupo de los mejores. Era el séptimo en importancia y renombre de todo el país. Con la primavera, Aranjuez era el inicio de la temporada hípica, todo un acontecimiento social donde se daba cita a la aristocracia y la nobleza. Bueno, un poquito para que os hagáis una idea, ya digo que sé que os ha gustado mucho y cuando lleguéis a casa vais a ir corriendo a verlo en el ordenador completo. Vamos a ver, ¿cómo se hace esto o cómo lo hice yo? Básicamente hay que seguir estos pasos que tenéis ahí, es lo que yo hice, al menos, ¿vale? Primero, reunir datos. ¿De dónde saco yo los datos para hacer una historia como esta? Pues de muchos sitios, hay muchas fuentes a las que consultar. Puedes asistir a conferencias, tomar notas, puedes ir a archivos, puedes consultar bibliotecas, mucha biblioteca, hablar con familiares, con gente del pueblo que también te cuenta cosas que tú no sabes. En fin, es una serie de fuentes distintas a las que, una vez que tienes ya todo el contenido, toda la información que necesitas, pues le tienes que dar forma. Y a mí me gusta dar una forma sencilla, utilizar lenguaje que llegue a todo el mundo, que sea fácil de entender, incluso a los niños, porque son el futuro. Y me interesa mucho que los niños entren por el aro de esto, porque son el futuro realmente. A mí convencer a una persona de 90 años que no tire un papel al suelo, me importa poco, porque ya le quedan pocos papeles que tirar. Pero a un crío de 14 años, verle cómo se comporta me preocupa más, porque le quedan 70 años de tirar papeles al suelo. Entonces me interesan mucho los niños. Y no hay que olvidar los dos puntos que tenéis ahí. Hay que ser riguroso con la historia, no hay que contar leyendas que no están, ¿vale? Que somos muy dados a leyendas. Hay que ser rigurosos y, por supuesto, muy importante el final. Reconocer a los autores que han investigado antes que tú, de donde tú has bebido, y respetar muy, y hoy está la cosa muy seria, los copyrights, ¿de acuerdo? O sea, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Algo muy importante que quiero deciros es que, porque puede que haya alguien que diga, bueno, ¿y este por qué hace estas cosas, verdad? Puede que alguien piense que yo cualquier día de estos me voy a ir a Andorra con el dinero que voy a sacar de hacer esto. Bueno, yo quiero deciros que os puedo asegurar que con esto ni un céntimo. No es mi objetivo, la verdad es que no es mi objetivo. Mi objetivo es editar las imágenes que vimos al principio, porque es el pueblo y la ciudad donde vivo. No quiero la ciudad que vimos al principio, con las primeras imágenes, no las segundas del vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí he conseguido no es dinero con esto, sino satisfacciones personales que la verdad es que te llenan de orgullo y algún que otro mal rato también. Por un lado, es muy agradable saber que estos contenidos han sido utilizados como material didáctico en escuelas de Aranjuez, de educación primaria, secundaria, la Escuela Oficial de Idiomas también, pero sí, es decir, básicamente en la educación en Aranjuez se ha utilizado este material, lo cual a mí me enorgullece, y más que nada porque siento que ha servido de algo, ¿vale? Y que se está utilizando. Incluso ha habido gente que ha venido familiares a ver el pueblo y han dicho, anda, que estamos en tal sitio, mira, si hay un vídeo que te lo explica, y le ponen como si fuera una guía turística. Pues bueno, cada uno que le dé el uso que quiera. Bueno,
Deciros también que bueno, aparte de estas alegrías, también he recibido comentarios a lo largo de este tiempo, muchos comentarios, y quiero leeros algunos, no porque hablen bien y digan que les gusta mucho lo que dicen, sino porque encierran un mensaje interesante dentro. Yo los quiero leer. He seleccionado 3 o 4. El primero, de unos chavales que yo tengo, y chavalas, que yo tengo un especial cariño, que es el colectivo de Integrandes, de aquí de Aranjuez, ¿vale? Esa asociación de personas con discapacidad intelectual, que un día me dijeron, somos fieles seguidores del canal desde el Centro Ocupacional de Aranjuez, Integrandes. Desde aquí te damos la enhorabuena y estamos deseando ver el siguiente vídeo de camellos y elefantes. A mí, que estos chavales se entretengan, les guste y disfruten con esto, para mí ya estoy pagado, ¿vale? Bueno, pero igual que esto os digo que un día, referente al Centro Cultural Isabel de Farnesio, sabéis que hay un episodio dedicado a él, y que fue un colegio de huérfanas del ejército, pues un día alguien me escribió y me dijo lo siguiente: qué alegría haber encontrado este vídeo, ha sido providencial, pues mi madre, que estuvo interna muchos años junto a 2 de sus hermanas y tiene 95 años, me comentó hace un par de días que le haría mucha ilusión saber algo de su colegio. Y mira por dónde lo he encontrado. Qué felicidad para ella cuando se lo enseñe mañana. Mil gracias de todo corazón. La niña se llamaba Pilar, eran de Cádiz, y resulta que pasó la infancia en el colegio de huérfanas y volvió a revivir aquella época a través del episodio dedicado a esto. Me puse en contacto con el hijo, le mandé toda la documentación que tenía, fotos de la época, y la mujer, pues con sus 95 años, disfrutó como una enana de recordar aquello, ¿vale? Otro que recibí que me resulta curioso fue del Palacio de Godoy. Un señor me decía: me ha gustado muchísimo, nunca nos contaron nada de todo esto a los alumnos del Colegio Sagrada Familia. Y hemos estado tantísimo tiempo pasando por este edificio, qué poco se aprecia la historia de nuestro pueblo. Gracias. Esa es la clave. Pasamos por delante de los sitios, como decía Alicia ayer también, y no nos fijamos, no nos damos cuenta de las cosas. Los mismos alumnos del Sagrada Familia reconocen que han estado allí años y años sin darse cuenta, sin ser conscientes de dónde estaban. Y dicen, qué poco se aprecia la historia de nuestro pueblo. Por eso os lo quería contar. Ahí está la clave. De la Azuda, fijaros uno muy curioso, de la Azuda, la noria esta que hay camino del hospital, para los que son de fuera está muy cerca del hospital de Aranjuez, me decía un señor una vez: quizá sea difícil de mantener, pero se ve que es una hermosa estructura. Al menos aquí, en Ecuador, no he visto, pero he sabido que en Chile aún construyen azudas de menor diámetro, con el fin de irrigar campos en su mayoría bastante secos. Efectivamente, en Chile, a unos 170 kilómetros al sur de Santiago, en la localidad de Larmahué, municipio de Pichidegua, existen unas 40 azudas de distinto diámetro para regadío. En 1998 fueron declaradas, ojo, Monumento Histórico Nacional, y están en acreditación con la UNESCO para que sean declaradas Patrimonio Mundial, como nosotros. Hasta hace pocos años se temía que se perdieran debido a que quedaba un solo maestro carpintero que las hacía y reparaba. Pero afortunadamente eso se ha logrado subsanar formando nuevos carpinteros. El gran atractivo turístico que provocan ha ayudado a mejorarlas. Ahora hay muchos vídeos en YouTube. Saludos desde Chile y gracias a ustedes españoles por una de sus tantas buenas herencias dejadas en América. Le contesté que sí, que es verdad, que en América dejamos cosas muy buenas, pero también otras bastante malas, ¿eh? Pero también he recibido críticas, claro, cómo no, y comentarios negativos, como el de este señor, que cuando hablé de Sor Patrocinio, la famosa monja de las llagas, que vivió en el convento de San Pascual, a la luz de Isabel II, me decía: me encanta tu programa, pero me veo en la obligación de corregirte un grave error histórico. Sor Patrocinio fue una persona muy santa. No fue una impostora, como yo decía en el artículo. No fue una impostora. Lo que pasó fue que los miembros del gobierno de Isabel II, que pertenecían a la masonería, la calumniaron, vilipendiaron y persiguieron cruelmente, propagando toda clase de bulos en su contra. Doña Isabel II, que sabía que era una persona recta y de gran santidad, la protegió. En fin, pues cada persona
es libre de creer o no creer en según qué cosa, ¿vale? Respetable. Siguiente punto, hay que elegir los temas. ¿Cómo hacemos para elegir los temas y a qué dedicar cada vídeo? Veréis, lo primero que quiero deciros es que debo confesar que hay temas que resultan escabrosos, son difíciles de tratar, como estos que tenéis aquí. Son temas difíciles de tratar porque puede ser que la sensibilidad de las personas resulten heridas, ¿vale? Son temas como de estos que dicen, en Navidad no se habla en casa de política, ni de sexo, ni de religión, para no regañar. Hablamos de fútbol y ya está. Pues estos temas son difíciles de tratar. Lo que pasa es que hay que tratarlos, porque son historia y han pasado. La escuela de instructoras rurales ha existido, habrá que hablar de ella. La monja habrá que hablar de ella. O sea, es historia. El tema es cómo se habla con respeto para no faltar a nadie y herir su sensibilidad. Yo he tenido cuidado y espero haberlo conseguido y no haber dañado a nadie. Por otro lado, lo que sí os quiero decir ahora y hacer hincapié es que Aranjuez no solo es corte. Aranjuez es villa y corte, las dos cosas. Y los que estamos aquí, salvo que yo esté equivocado, somos todos unos villanos. Lo que pasa es que si yo os digo que sois unos villanos, os pensáis que os estoy insultando. Y no. Villano, según la primera acepción de la Real Academia de la Lengua, es el habitante de la villa. Y aquí todos somos habitantes de la villa. Lo que pasa es que en la tercera acepción es verdad que dice que el villano es una persona ruin, indecente, indeseable, etc. Por lo que sea, nos hemos quedado con la tercera acepción más que con la primera. Pero que sepáis que todos sois unos villanos, ¿vale? Villanos. Y por todo ello, descarté algunos temas que ya estaban muy tratados y que eran más bien de la corte, para dar paso y dar espacio un poco al tema del pueblo, a la gente, a los villanos, a los que se levantan cada mañana a trabajar, no como otros, ¿vale? Hay que darles paso también a ellos. Luego, al final os voy a contar una cosa curiosa. Entonces, dando paso a la villanía, pues claro, y al pueblo, no se podían quedar fuera episodios como los que vamos a ver ahora. Por encima, y no todos, hay más, el cólera. Todos habéis oído hablar del cólera. El cólera arrasó en España, pero arrasó en Aranjuez. Hubo 3 epidemias, la última, la de 1885, se llevó por delante un mes de julio como el de ahora y un mes de agosto, en 2 meses, de un verano, al 15% de la población. Ojo, si esas cifras me las traigo ahora, sería que este mes de julio y el mes de agosto que viene, en Aranjuez morirían 9.000 personas. Me río yo del COVID, ¿vale? En esa situación, en ese contexto, ocurrió el cólera. En otro episodio, pues hablamos del tren, ya sabéis, que llegó a Aranjuez en el año 1851 y supuso para Aranjuez un antes y un después. Sabéis que fue la segunda línea de ferrocarril, no en España, sino en la península. Ojo, con esa trampa, si os lo preguntan en un examen. Más, los hipódromos. Sabéis que no hubo uno, sino que hubo 2. Y en otros episodios, a ver si pasa esta, ahí tenéis la copita de oro, los pioneros. Es un episodio que dediqué a un montón de cosas, de eventos, de sucesos que se daban en Aranjuez por vez primera en España. Por ejemplo, la yeguada real fue la más antigua de Europa, ahí hablamos de ella, del jardín botánico, que fue el primero, la primera destilería que hubo en España, el primer intento de vuelo tripulado en globo, también, la primera fábrica de cristal de España estuvo aquí, el jardín de Isabel II, que pasamos por delante y no nos fijamos, el jardín de Isabel II es uno de los primeros, si no el primero, quizá el segundo, jardín urbano de toda España, ¿vale? La lámpara de palacio, esa lámpara principal que hay en la escalera, que es la primera lámpara que en España funcionó con gas, ¿de acuerdo? Pasamos por debajo de ella y no nos damos cuenta de nada. La Escuela de Agricultura fue la primera, aquí se produjo, como he dicho antes, la primera llamada de teléfono, aquí nació el primer aviador de la aviación española, la primera fábrica de antibióticos, penicilina, en 1951 se inaugura, ya sabéis, ¿no? Lo que conocemos como penicilina, todos aquí, el nombramiento de paisaje cultural en 2001, etc. Luego tenemos también otro episodio dedicado al telégrafo,
Claro, el telégrafo en Aranjuez pues fue muy importante. Aquí hubo todo tipo de telégrafos posibles. Estuvo el electrostático, el óptico, el eléctrico, todos. Y al final, incluso la radiotelegrafía, que era la telegrafía ya sin hilos, lo último. Y a la inauguración, sabéis que vino el propio Marconi, Aranjuez, con el rey Alfonso XIII, en 1912. Y la piscifactoría, que seguro que os acordáis todos que funcionó durante casi 40 años dentro del Jardín del Príncipe, para los de fuera, ¿vale? Bueno, pero hay más cosas. Hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, de el Mar de Ontígola, que a la gente le gusta mucho conocer cosas del Mar de Ontígola, del Cortijo, que a veces se nos olvida y es de Aranjuez, es un gran olvidado y tiene su historia propia. La Azuda, de la que ya hemos hablado antes, que este señor mandó la carta desde Ecuador y Chile. Por cierto, la Azuda es el vídeo más visto de todos, con mucha diferencia. No sé por qué, a la gente le gusta mucho la historia de la Azuda. Es el más visto de todo el canal de YouTube. Palacios como el de, en fin, Bayo, Osuna, que ayer habló Ricardo del estado en el que se encuentra después del incendio, el abandono que hay en el Palacio de Osuna, ¿vale? El Palacio de María Cristina, el Palacio de Godoy, el Palacio Silvela, los 3 grandes puentes de Aranjuez que siguen en funcionamiento, ya sabéis cuáles son, el Puente Barcas, Puente Largo y Puente de la Reina, también tienen su episodio. ¿Cómo no? Fernando VI. Fernando VI, que es un rey que gracias a él estamos aquí todos. Yo diría que estamos aquí todos gracias a 2 cosas, al río y a Fernando VI. Porque sin agua, los primeros maestres de Santiago no se hubieran instalado aquí, ¿de acuerdo? Y sin Fernando VI seguiría estando prohibido vivir aquí. Porque hasta entonces los reyes anteriores lo tenían prohibido, aquí no se podía vivir. Entonces, gracias a él podemos decir que estamos aquí. Fue el diseñador de la nueva población. Los gancheros, ¿verdad? Un oficio extinguido después de 5 siglos de trabajo. Los gancheros que traían las maderas, las famosas maderadas por desde el Alto Tajo hasta Aranjuez, y que muchos edificios, estaba mirando aquí por si acaso, pero esto ya parece más moderno, muchos edificios conservan todavía muchas vigas de madera, el Teatro Real, la Plaza de Toros, de entonces. Más cosas que hemos visto, los 3 exponentes culturales más grandes que podemos imaginar, San Pedro, Rusiñol y Rodrigo, cada uno en su faceta. Y abajo tenéis la proporción divina, que a mí pues me gusta a veces hablar de ella, porque es algo que está por ahí repartido por Aranjuez, que nadie lo ve, nadie se fija, pero nos hace sentir bien, en armonía, no sabemos por qué, pero estamos a gusto. Y eso ya lo sabía Juan el Oturriano en el siglo XVI, cuando se le trae aquí Felipe II. Fue un adelantado a su tiempo. Diseñaron fuentes, diseñaron jardines para hacer que el sonido del agua, el aire que mueve las hojas, haga que la persona que está allí se sienta embutido en ese verde, con ese sonido, y se sienta bien, a gusto y en armonía. Fue un adelantado a su tiempo. Sabía que todo ese ambiente influye en las emociones, y las emociones influyen en la salud. Eso está muy de moda hoy, pero ya lo sabían en el siglo XVI, ya lo sabían. Bueno, pues más cosas de las que hemos hablado en episodios, pues por ejemplo la Real Yeguada, ya la he comentado antes, que fue la más antigua de Europa. La Casa de Oficios y Caballeros, que para verla como la vemos hoy, se tardó, vamos a redondear, en 300 años de obras, Ojito, 300 años de obras. Todos habéis oído y todas eso de vas a tardar más que las obras del Escorial. Bueno, pues las obras del Escorial, que era todo un complejo, una basílica, un monasterio, el Panteón de los Reyes, etcétera, se hace en 21 años. Nosotros en 300, la Casa de Oficio. Toma ya. Yo creo que hay que cambiar los refranes, Hay que cambiar los refranes. Bueno, pues luego tenemos aquí los estudios de cine, de los que hemos hablado ya en algunas ocasiones. Y por fin llegamos al agua. Yo diría que hay 3 tipos de agua: el agua para las fuentes, el agua para beber y el agua para regar. Cada una viene de un sitio, ¿verdad? El agua de las fuentes del Mar de Ontígola, para beber de los manantiales de Ocaña, ya sabéis, y para regar de la presa del Embocador, que ya se hizo en 1530 y luego se reparte por esas arterias de canales y acequias y cajas, ¿verdad? Y claro, no puede faltar ya, para terminar, el agua
del río. El río. Antes decía que gracias a Fernando VI estamos aquí, gracias al río también. El río nos ha proporcionado a todos los ribereños lugares y momentos de ocio en el río, unos baños placenteros, ¿verdad? Pero también arrasaban las riadas que surgían de vez en cuando, ¿verdad? Yo tengo contabilizadas más de 60, cerca de 70 riadas, una media de una cada 5 años, y que arrasaba con la población, con los campos y con todo. Sabéis que luego depositaba al retirarse el agua el légamo, ¿verdad? El limo que enriquecía la tierra y hacía que luego la producción de frutas y verduras y demás del pueblo pues hiciera famosa la vega, pero era por esa inundación del agua. Todo esto se acabó cuando surgen los embalses, en aquellos años de 1956, más o menos, y con los embalses pues se controla ese agua de ese río que era bravo, que estaba vivo, y ahora tenemos un río muerto gracias a, entre comillas digo lo de gracias, a los trasvases al Segura, a los embalses de la época de Franco del año 1956 y también al cambio climático, cómo no. Tenemos un río que ahora es un chiste comparado con lo que era antes, ¿vale? Bueno, pues el resultado de todo, para no enrollarme más y ir avanzando, son en total unos 66 vídeos, ¿verdad? En los que, pues, nos podemos encontrar algunos que van desde los 4 minutos hasta los 14 de duración, se ven fácil, son cortitos, y entre ellos hay 4 que se llaman el museo que no cierra. Está el museo que no cierra 1, el museo que no cierra 2 y así. Cada museo que no cierra es el resultado de un resumen de episodios anteriores, ¿de acuerdo? ¿Y por qué le llamé el museo que no cierra? Pues no sabía cómo llamarlo, la verdad. Y me acordé de un amigo entrañable, que muchos de aquí conocéis, que ya no está con nosotros, Teodoro Díez Carnero. Y aquel libro que él tenía, que es para mí de lo mejor que se ha escrito en Aranjuez, Aranjuez, un museo en la calle. Quise hacer un guiño con lo del museo a Teodoro y tenerle siempre en el recuerdo. Por eso los episodios se llaman el museo que no cierra, para acordarme porque me acuerdo mucho de Teodoro. Seguro que vosotros también. Bueno, pues vamos a ver, dicho esto, el museo que no cierra 3, que fue publicado en 2023 y son otros 6 minutos resumidos del episodio completo. En anteriores episodios hemos tratado temas como el Palacio de Medinaceli, probablemente el edificio palaciego y nobiliario más importante de Aranjuez. Hoy se ha convertido mayormente en una casa para vecinos que necesita urgente rehabilitación. Igualmente hablamos del rey Fernando VI, la relación con Aranjuez y todo su legado. Gracias a él fue derogada la Real Orden de Felipe II, declarando el sitio lugar habitable para cualquier ciudadano. Hasta entonces nadie podía vivir aquí. Las aportaciones del rey Fernando en Aranjuez fueron muchas, pero quizá la principal fue diseñar una nueva población donde ante todo debía prevalecer la armonía. Otro capítulo fue dedicado al conjunto formado por la iglesia, huerto y convento de San Pascual, así como a Sor Patrocinio, su moradora más famosa. Se la conocía como la monja de las llagas. A lo largo del tiempo, sus instalaciones se convirtieron en cuartel militar, cárcel para hombres y reformatorio de mujeres. En otro episodio recordamos el nacimiento de las corralas y cómo era la vida en ellas. Visitamos algunas supervivientes de aquel siglo XVIII y comprobamos su distinta suerte. También dimos un repaso a los 3 principales puentes que hoy siguen dando servicio al Real Sitio: el Puente Largo, Puente de Barcas y Puente de la Reina. Todos importantes, todos necesarios y todos en pleno funcionamiento. Hoy es una residencia de ancianos y centro de día para personas de la tercera edad, pero antes fue propiedad de los jesuitas. El edificio tiene un pasado histórico que merece la pena ser conocido. Fue mandado construir por la reina regente María Cristina para Fernando Muñoz, el guardia de corps que luego fuera duque de Riansares, con quien se había casado en secreto el año de 1833. Tenía comunicación directa con el Palacio Real,
y desde él se disfrutaba de un bello panorama que hizo a la propia reina bautizarlo como el deleite. Aranjuez le debe su existencia. Gracias al río Tajo estamos todos aquí. Pantanos, trasvases y ahora el cambio climático lo han convertido en una caricatura de lo que fue. Queremos un río vivo. Si el Tajo se muere, ¿qué será de nosotros? Quizá lo hagamos con él. Agricultura, ganadería, educación física, puericultura, música, higiene, religión, política e incluso, con el correr de los años, inglés. Todos estos conocimientos se impartían bajo los principios ideológicos del régimen en la Escuela Nacional de Instructoras Rurales de Aranjuez. En la conocida finca de Las Potreras se hallaba esta pieza clave en el engranaje de la dictadura franquista. Allí, durante 30 años, la sección femenina de Falange, dirigida por Pilar Primo de Rivera, ejerció su labor. La mujer fuera del hogar y la igualdad de derechos entre los dos sexos se iba a terminar. Ahora le correspondía ser buena hija, esposa y madre. En aquel histórico edificio hoy se encuentra la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Principalmente desde el descubrimiento de América y gracias a los barcos que iban y venían de las colonias, era muy común entre soberanos el intercambio de obsequios con animales y plantas exóticas. En Aranjuez, además de los propios animales necesarios para la caza, como gamos, perros, conejos, lobos, jabalíes, perdices, etc., se podían ver otros desconocidos hasta el momento. Cebras, dromedarios, tigres, elefantes, etc., formaban parte de aquel paisaje. Para los reyes de entonces era motivo de orgullo y presunción poseer este tipo de animales raros. Un rey que no tenía cosas como estas ni era rey ni era nada. A 5 kilómetros del casco urbano se levanta esta capilla o ermita. Estamos en el Real Cortijo de Aranjuez. Allí, el ilustrado rey Carlos III desarrolló un proyecto agrícola y ganadero con ideas científicas y de progreso. En la calle de Valera se encuentra el llamado Instituto Domenico Scarlatti, pero la parcela que ocupa no siempre albergó un centro de enseñanza. Anteriormente estuvo allí el llamado Palacio de Bayo. Vicente Bayo fue un famoso banquero, diputado y senador a principios del 18. Fallecido este, en la siguiente centuria se instaló allí el Hogar Escuela de Santa Cristina, en la Guerra Civil un hospital de sangre y pasada la contienda alojó un asilo. En 1776 se terminaron las obras del nuevo Hospital de San Carlos. Entonces se encontraba a las afueras de la ciudad y ocupaba una pequeña manzana cuya puerta principal daba al convento de San Pascual. Contaba con grandes ventanas al exterior y en tiempos de Carlos IV e Isabel II fue reformado y ampliado. Durante la Guerra Civil alojó un hospital militar, posteriormente un asilo de ancianos y tiempo después dependencias municipales. Tras una época de gran abandono y gracias a una importante rehabilitación, hoy es un centro universitario. Bueno, pues para mí, una vez enseñado un poco así por encima del trabajo, el balance que yo hago es este: satisfacción y sorpresa. Satisfacción porque los vídeos han sido visualizados por mucha gente, decenas de miles, lo cual para mí ha sido una sorpresa, como pongo ahí, y más si tenemos en cuenta que son temas locales, que no le interesan más que a la gente de aquí y que solamente despierta ese interés en la gente que vive en Aranjuez o que ha pasado por aquí, pero a un alemán, ¿qué le importa? O a un ruso. Entonces, para mí, que haya sido visitados los vídeos con decenas de miles de personas, o decenas de miles de veces, pues me indica que ha tenido éxito y eso me llena, como decía aquel, de orgullo y satisfacción. Entonces, claro, todo lo que empieza tiene su fin y había que ponerle un fin a esto. ¿Cuándo había que ponerle el fin? Bueno, pues yo consideré que ya estaban los temas más importantes tratados, ya habían pasado 5 años de trabajo y yo tenía que dedicarme también a otras cosas y hice este vídeo de despedida
Y con él y 4 palabritas que voy a dejar después, nos despedimos. Episodio 66, hasta siempre. Hola, hermosas y hermosos. Hoy os traigo un episodio especial. Especial porque pretende ser el último. No sé qué pasará en el futuro, pero pretende ser el último. Ha sido un viaje fantástico en el que he aprendido mucho. Quería dar las gracias a todos aquellos que han seguido los episodios, los ha compartido, a quien ha empleado tiempo en escribir algún comentario, dar un like, en fin. Ha sido espectacular el recibimiento que ha tenido esta serie de vídeos dedicados a la historia de nuestro pueblo. Todo surgió por culpa de la maldita pandemia del COVID-19. Algo que parece ir quedando atrás en nuestras vidas, pero que ha hecho estragos en miles de familias. Nos encerraron en casa, ¿recordáis? En esos meses, y como terapia, decidí hacer algo que pudiera ser útil a alguien en algún momento. Y después de muchas valoraciones, pensé que lo mejor era hacer estos pequeños vídeos. Después de una prueba, una premiere en mi círculo más cercano, dijeron que estaba muy bien, les había gustado. Claro, los míos, ¿qué van a decir? Decidí, sin embargo, hacerlos públicos con el objetivo que lo vieran a lo sumo 20 o 30 vecinos. Pero mi sorpresa fue que lo veían cientos de personas, de modo que lo concentré en un canal de YouTube que lleva ya cerca de 100.000 visitas. Jamás pude imaginar que alcanzara esas cotas, y más si tenemos en cuenta que se trata de un tema minoritario, poco comercial y de ámbito local. Hasta que ha visto la luz, cada episodio ha supuesto mucho tiempo. Había que reunir datos, dar forma al texto para hacer un relato corto y conciso, los medios audiovisuales, grabar el audio, editar el proyecto, etc. Con pocos medios, nada profesional. El audio era grabado con mi propio móvil y los recursos audiovisuales a veces se resistían. No siempre es fácil conseguir documentos antiguos. Una vez terminado el trabajo, toca subirlo a la plataforma de YouTube, teniendo mucho cuidado con el tema de los derechos, y esto no es cosa fácil. Se trata de respetar los copyright y dar reconocimiento a los autores de fotos, planos, añadir fuentes, bibliografía, etc. Finalmente, ahí están, todos, más de 60 episodios dedicados a la historia de nuestro pueblo. He calculado que en total, cada uno de ellos se ha llevado una media de 2 meses de trabajo hasta que ha visto la luz. Pero después de ver la acogida que han tenido, de verdad que ha merecido la pena. Y ahí están, para siempre. Espero que en el futuro sigan siendo visionados y viajen lejos. Con esto de Internet, nunca sabemos cómo de lejos pueden llegar las cosas. Si os contara la de sorpresas que me he llevado en ese sentido. Bien, todo esto ha sido nuevo para mí. Soy consciente que se puede hacer mucho mejor, que falta contenido por contar, que la calidad es de un aficionado. El reto será que alguien inicie un proyecto que lo mejore. Ojalá, todos saldremos ganando. Hoy, con los avances tecnológicos que mejoran a toda velocidad, será bastante más fácil. Ahora, para terminar, os pido un favor. Compartir, que no se quede aquí. Haced que llegue a las manos del último de vuestros contactos. Mi único objetivo es conseguir que la gente conozca, valore, defienda y cuide el pueblo donde vive. Creo que es la única manera de conseguir un Aranjuez mejor. Como digo, aquí termina el viaje. Puede que algún día surja una idea nueva y vuelva algún capítulo aislado, como excepción. Todo es posible. Por ello, como no me gustan los adioses, os mando un hasta luego. Y sobre todo, mi agradecimiento por haber estado ahí durante tanto tiempo. Salud y hasta siempre, hermosas y hermosos.
no hemos terminado. Quería deciros una cosa solo. Con el mismo nombre del canal, surgió después, una vez cerrado, un blog. ¿Por qué? Porque Aranjuez tiene tantas cosas que contar que no se podían quedar fuera. Quizá no den contenido para hacer un vídeo, pero sí merecen un artículo. Entonces, ahí tenéis los QR si queréis entrar del canal de YouTube, donde tenéis los vídeos, incluso, igual que hay gente que le gusta que le peguen, o eso, pues a lo mejor hay gente que le gusta, en vez de ver un vídeo de 4 minutos, ver una conferencia mía de 1h30 y es capaz de disfrutar con eso. Y tenéis también el blog, donde tenéis más de 200 artículos, todo con contenido de Aranjuez, en el que podéis encontrar historia, curiosidades, sucesos, en fin, personajes que viven aquí o que han sido de aquí. Y la verdad que me sorprendió en el blog, no os imagináis quién es la persona o el artículo que más ha sido visitado. Es un villano. La persona... ¿Quién? ¿Alguien ha dicho algo, no? No os imagináis, con la cantidad de historias que he contado en el blog, más de 200, el más visitado y con mucha diferencia es la vida de un villano. Un villano que se llamaba Antonio Puertas. ¿Sabéis? Antonio Puertas Mora. ¿Os suena? ¿Y si digo el Mangas? Antonio Puertas Mora, el Mangas, que salvó a más de 200 personas de morir ahogados en el río. El artículo más visitado de todos. Con lo cual, ¡vivan los villanos! Gracias.